Muy bien, muchas gracias. Como lo comentó bien el doctor Constantino, estamos frente a un grande. Su nombre es el doctor José Sotelo Vázquez Livien, doctorando en Derecho por la Universidad Olmeca de Tabasco, maestro en Derecho Penal por la Universidad Alfa Lamba de Toluca, Estado de México, especialidad y maestrante en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la UEM, maestrante en Derecho Procesal Penal por el INDEPAC, Instituto Nacional de Estudios Superiores de Derecho Penal, licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, servidor público en materia de Procuración de Justicia por más de 21 años en el Fuero Común, con diversos cargos como secretario y agente de Ministerio Público, jefe de averiguaciones previas, secretario particular del director y subdirector administrativo de la Policía Judicial, director general de aprehensiones y director general de política criminal y combate a la delincuencia, entre otros. Doctor, le cedo la palabra para que iniciemos clases. Muchas gracias. Buenos días a todos. Un favor les quisiera pedir que vean que su equipo esté registrado con su nombre. Algunos tienen la marca de su equipo telefónico con el que nos están siguiendo para poder interactuar mejor. El tema que nos encargó el maestro Camilo, viéramos con ustedes, es audiencia preliminar. Voy a subir una presentación. Si me pudieran hacer favor de dar acceso. Ya está, para compartir pantalla. Bueno, pues buenos días a todos. En esta maestría que están ustedes cursando, el tema asignado a su servidor para el día de hoy es audiencia preliminar. Voy a hacer una breve introducción al respecto. Si hay alguna aclaración, algún apuntamiento que deseen hacer, les agradeceré, ya sea a través de utilizar el medio electrónico o hacer uso de la palabra, abriendo su micrófono. Les rogaré que procuremos tenerlo apagado mientras no intervengamos para no afectar el audio. Reitero, el tema es audiencia preliminar y el objetivo de esta sesión es repasar los pormenores de la audiencia inicial en términos de lo previsto por el Código Nacional de Procedimientos Penales, realizar un ejercicio crítico sobre las fases que componen la audiencia inicial y alcances de la fase de investigación complementaria. Deseo comentarles que nos hunde, así como con Camilo, nos une una profunda amistad con el maestro Jesús Benito Nares Pérez, que les dio hace 15 días la sesión que antecede, y que me explicaba él, vio con ustedes lo que es de la etapa de investigación, la fase de investigación inicial. Bueno, tengo entendido van a ser 2 sesiones con ustedes, la de hoy y la de mañana, 4 horas de duración de la sesión. A medio camino haremos un receso de 15 minutos y reitero, son el día de hoy y para mañana, de 10 a 14 horas. Quiero hacer algunas puntualizaciones al respecto del tema. A ver, hablamos de las audiencias en el proceso penal mexicano. Por principio de cuentas, debemos de precisar que si bien hablamos de un sistema acusatorio, vamos a referirnos, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, al proceso penal contemplado por México, para los mexicanos, y que esto lo hace muy diferente a como incluso se manejaba en principio, haciendo comparaciones con el sistema anglosajón o con los de Latinoamérica. Por ejemplo, de Chile tomamos muchas formalidades que ahora se reflejan en el código. Sin embargo, México creó un sistema procesal penal propio con características que lo están distinguiendo, algunas que incluso pudiéramos exportar, otras que no bajamos o tomamos con la suficiente claridad, algunos errores en la interpretación. En fin,
como todo algo nuevo y en lo cual no teníamos experiencia y sobre todo que cambiamos radicalmente de un sistema procesal a otro. Bueno, en nuestro sistema procesal penal mexicano identificamos fundamentalmente tres audiencias. La audiencia inicial, podemos aludir allá al artículo 307 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la audiencia intermedia, deducida del artículo 341 y siguientes del mismo código, y la audiencia de juicio. Entonces ustedes van a decir, bueno, si el tema es audiencia preliminar, ¿por qué estamos hablando de estos términos? Es muy importante que manejemos la teoría del proceso para efecto de adecuar en algunas ocasiones a términos que no vamos a encontrar. Si yo le busco en el código, lo recorro, ya sea de manera electrónica o manualmente, revisando sus artículos, no voy a encontrar ninguno que me diga audiencia preliminar. Por audiencia preliminar nos referimos entonces a la audiencia inicial, que lo tomaré más adelante con mayor profundidad cuando hagamos alusión al artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por vía de mientras, diremos que audiencia preliminar es lo mismo que audiencia inicial, con todos sus componentes o fases que la integran a esta. Ahora, es muy factible también que hablemos en plural y entonces hablemos de audiencias preliminares y diríamos, ¿hay más audiencias que esas? En una clasificación que el doctor José Daniel Hidalgo Murillo hace, nos dice que en la etapa de investigación podemos identificar las siguientes audiencias. Por ejemplo, audiencia para cateo en el artículo 283 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, audiencia para orden de intervención de comunicaciones en investigación, audiencia para el libramiento de orden de aprehensión y o comparecencia. Es decir, vamos a ver que hay diferentes audiencias, algunas nominadas, algunas innominadas, que de acuerdo a el ejercicio de la materia, del proceso, de la actividad en él, podemos generar diversas audiencias que impliquen la intervención de un juez de control en particular para esta etapa de investigación. Audiencia para el embargo de bienes, audiencia inicial o de control de la detención, que formaría parte del contexto general, que es la audiencia inicial. Identificamos también, por ejemplo, audiencia para medidas cautelares o precautorias, audiencia para vinculación al proceso, que forma parte de la audiencia inicial, audiencia de sobreseimiento, audiencia para procedimiento abreviado, si ya nos vamos a las formas de terminación anticipada del proceso, la audiencia para suspensión condicional del proceso, la audiencia para el desahogo de quiero que veamos lo mismo que el servidor está viendo aquí. Bueno, la audiencia para desahogo de prueba anticipada y la audiencia de control de la acción, que es en los casos en los que el Ministerio Público se abstiene de ejercer la acción penal o dicta un archivo temporal o aplica un criterio de oportunidad o el no ejercicio de la acción penal, que cada una puede ser una audiencia de contexto diferente. La audiencia de apertura de documentos privados sometidos a secreto o custodia, la audiencia para el desahogo de pruebas sometida a control judicial, la audiencia de cambio o modificación de medidas cautelares. Entonces, todo esto lo podemos identificar como audiencias preliminares en una pluralidad de audiencias. Y todas dentro de la etapa de investigación. Audiencia de cambio o modificación de medida cautelar, audiencia de descubrimiento de prueba, audiencia en la que promovamos alguna inhibitoria, recusación o declinatoria respecto de la autoridad jurisdiccional, la audiencia por acumulación y o separación de procesos, la audiencia de desistimiento de la acción penal,
la audiencia de cambio de medida cautelar en casos de declaración de inimputabilidad del imputado, la audiencia de revocación de suspensión condicional del proceso, la audiencia sobre bienes asegurados, la audiencia de reapertura de la investigación. Hasta aquí en todas estas hablaríamos de la etapa de investigación y particularmente aludiríamos ya sobre todo en el tema de salidas alternas o el procedimiento abreviado a la etapa de investigación complementaria. Finalmente, podemos contemplar la audiencia intermedia, ya no hablamos en esencia de etapa de investigación, la audiencia de juicio y las audiencias relacionadas con la interposición del recurso de apelación, sobre todo contra las resoluciones que puedan dictar los jueces de control en la etapa de investigación. Eso es esencialmente una breve semblanza de a qué nos podríamos referir por audiencia o audiencias preliminares. Ahora, al referirme ya en un sentido singular, audiencia preliminar, aludiremos a la audiencia inicial, que es a donde vamos a proceder. Soy su servidor, José Sotero Vázquez Libien, como fue anunciado. Este es el correo electrónico de un servidor. Estoy a sus órdenes. Yo les recomiendo que si independientemente que les genere algún material para los que les interese, ya me lo hacen llegar a través de los administradores en esta maestría que se imparte. Les recomiendo que vayan tomando capturas de pantalla, fotografías o notas como les sea más fácil. Bueno, vamos entonces a abordar a nuestro tema de la audiencia preliminar o audiencia inicial. Para ese efecto me voy a remitir al Código Nacional de Procedimientos Penales y particularmente al artículo 211, que para mí considero es un artículo toral en este aspecto. Déjenme subir la presentación. Y el Código Nacional de Procedimientos Penales, en lo que es el procedimiento ordinario, nos da una serie de etapas del procedimiento penal. Estas etapas aparecen respecto a lo que vamos a ver, libro segundo del procedimiento, título segundo, procedimiento ordinario y capítulo 1, etapas del procedimiento, que es un solo artículo en el cual nos contempla estas etapas, es el artículo 211. Este artículo, independientemente de su trascendencia en general que tiene hacia el procedimiento penal y al proceso propiamente dicho, tiene una trascendencia muy importante en lo que es la audiencia inicial y en especial, pero muy, muy en especial, en lo que lo hace muy diferente a nuestro sistema procesal penal de corte acusatorio con relación a otros procedimientos, en especial latinoamericanos. Podemos identificar en términos de este artículo 211 como etapas del procedimiento la etapa de investigación, la etapa intermedia o de preparación del juicio y la etapa de juicio. La etapa de investigación se subdivide claramente, así nos lo dice el código, en dos fases, la fase de investigación inicial y la fase de investigación complementaria, como lo vamos a ver más adelante. La intermedia, igual también como expresamente lo hace esa clasificación el código, vamos a identificar una fase escrita y una fase oral. Y en la de juicio, identificamos esto ya entresacándolo de la práctica y de la propia legislación, que empezamos con la acusación y acuerdos probatorios, que es el trabajo que hace el Tribunal de Enjuiciamiento cuando inicia la audiencia y después de verificar la presencia de las partes y demás, todas las formalidades que se deben de seguir, bueno, hará lectura de la acusación deducido de lo que deriva del auto de apertura de juicio oral.
empiezan lo que llamamos alegatos de apertura o exposición de las partes, donde inicia el Ministerio Público y en su caso el ofendido si se constituyó como acusador coadyuvante. Posteriormente se le ha dado la palabra a la defensa y finalmente al acusado ya a estas alturas. Procede el desahogo de pruebas, que siempre será primero en el orden el Ministerio Público y cerrará siempre la defensa y el propio acusado. Finalmente tenemos los alegatos de clausura para posteriormente la emisión de un fallo y la sentencia respectiva. Vamos ahora con un poco más de detalle en términos del artículo 211. Esta es una síntesis que hicimos procurando no alterar el contenido o desviarlo de lo que nos dice en expreso el artículo 211 en etapas del procedimiento penal. Para fines didácticos hice estos cuadros resumiendo. El artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales dispone que el procedimiento penal comprende las siguientes etapas. Y así nos dice que en su fracción primera, la etapa de investigación, fracción segunda, la etapa intermedia de preparación del juicio y fracción tercera, la de juicio. Esas son las tres etapas en que se divide el proceso penal en nuestro procedimiento penal mexicano de corte acusatorio. Va particularizando este ordenamiento y nos dice luego entonces que el procedimiento penal comprende las siguientes etapas. Y entonces al desmenuzar la fracción primera, que es la etapa de investigación, nos dice que esta comprende a su vez las siguientes fases. Y entonces vamos a identificar una fase de investigación inicial y una fase de investigación complementaria. ¿Qué está en medio de ellas dos? La audiencia inicial. Vamos a identificar entre una fase y otra a la audiencia inicial. La fase de investigación inicial empieza, como ya todos debemos de conocer, con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del juez de control para que se le formule imputación, que forma parte de la audiencia inicial. La investigación complementaria, a su vez, comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación. He ahí las dos fases de la etapa de investigación. La etapa de investigación complementaria, que es desde que se tiene conocimiento del hecho delictivo por parte de la autoridad, a través de la denuncia, querella o requisito equivalente, y hasta que el imputado queda a disposición de un juez de control para que le sea formulada imputación. La investigación complementaria nos dice que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación. Puede haber vicisitudes aquí, sí. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando el juez no vincula proceso? Y entonces nos volvemos a la etapa de investigación inicial. Cuando no es ratificada de legal la detención, por ejemplo, y entonces tenemos que tomar otros caminos procedimentales dentro de este orden general. Esta parte la considero muy importante porque trasciende en mucho de lo que en futuro habrá en todo aquel procedimiento o proceso que lleguemos a llevar. La segunda fracción nos habla de la etapa intermedia y esta comprende desde la formulación de la acusación hasta la emisión del auto de apertura del juicio. Finalmente, la etapa de juicio comprende desde que se recibe el auto de apertura de juicio hasta que es emitida la sentencia por el tribunal de enjuiciamiento.
Eso es en lo que el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos pormeniza todas y cada una de las etapas del proceso penal. Voy a preguntarles. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Quisiera de favor, si me permiten, irlos conociendo. Les agradeceré si se pueden ir presentando y me vayan comentando si con esta tónica que estoy adoptando se entiende, es clara, la velocidad con la que voy también exponiendo para, en su caso, si es necesario hacer algún ajuste. Les agradeceré si son tan amables en el orden que gusten irse presentando. Por favor, gracias. Hola, licenciado, doctor. Mi nombre es licenciada Rosana Aguilar Quevedo. Estoy inscrita en esta maestría y es un gusto tenerlo como nuestro docente el día de hoy. Yo sí, a mí sí me gustaría que por favor, va a muy buen ritmo la explicación, solamente que yo voy tomando nota del material que nos está exponiendo. Entonces sí le pediría de favor si podría no, por favor, no quitar tan rápido la diapositiva para que pudiera tomar las notas necesarias. Claramente también voy tomando nota de lo que dice, pero sí me gustaría, me ayudaría mucho si pudiera a lo mejor tener un poquito más de, por lo menos eh, un par de segundos más la presentación. Con todo gusto, me voy a ir un poquito más lento. Muchas gracias. En dado caso, me voy a regresar ahora otra vez con lo que había iniciado, a un poquito más rápido, pero por si les faltó algún detalle, Claro. les quede claro, ¿sí? Muchas Porque gracias. para mí es importante, espero me escuchen todos, para mí es muy importante esto porque son las bases de lo que más adelante vamos a ir haciendo. En la medida en que las tengamos bien comprendidas, tanto ustedes como su servidor, vamos a poder interactuar mejor. Gracias, muy amable. Claro, muchas gracias. Muy buenos días. Habla Primo Avendaño. Creo que va muy bien con la secuencia de su explicación. Es muy digerible. Y bueno, el apoyo de material didáctico se agradece porque es más esquemático y esto fortalece su explicación. Muchas gracias, doctor. Buen día, Samara Jaciel Jiménez Ortiz. Doctor, de igual manera agradecemos la didáctica de las diapositivas y si es posible que en algún momento las pueda compartir por correo electrónico para que nosotros las tengamos. Sí, cómo no, Samara. Un favor a todos. Vayan tomando nota de lo que vaya exponiendo. Tengo la costumbre del material que ya he generado, cambiarme de uno a otro, en fin, y no sigo una presentación única o exclusiva. Entonces, si me hacen favor, vayan tomando nota. Al final, ya sea hoy o mañana, me dicen, bueno, me interesa esto, y ya les hago yo un paquetito y con todo gusto se los envío. Muchas gracias. Muy buenos días, habla la licenciada Diana Carelli Campos Miranda. Me parece muy bien el ritmo al que está exponiendo, la verdad, doctor. Me parece, la verdad, muy bueno el apoyo didáctico que está haciendo con las diapositivas. También les recuerdo, compañeros, que esta clase van a tener ustedes el día de hoy en la tarde, la van a tener en el grupo, el link para que puedan ingresar en caso de que quieran hacer un repaso. Perfecto, muchas gracias. Buenos días, la licenciada Susana Cruz Polo. Estoy de acuerdo con mis compañeros, el material didáctico es muy bueno y nada más, gracias.
Buenos días, doctor. Su servidora, la licenciada Adriana Alicia Rodríguez Azuara. Estamos a buen ritmo, doctor, sin ningún problema. Buenos días, doctor. Mi nombre es Alan Damián Castellán Herrera y al igual que mis compañeros, creo que la información está muy digerible y pues por el momento todo en orden, todo muy comprensible. Muchas gracias. Les agradecería que en caso de que haya algo que no se entienda, algo, me hagan la observación o no somos todólogos, algo que consideren ustedes que no es adecuado, me hagan las observaciones o precisiones pertinentes, procuraremos aclararlo en la medida de lo posible. Claro que sí, Sí, les gracias, doctor. comento que mucho de lo que aquí vamos a ir viendo, no hay que casarnos con la idea del profesor o en fin, siempre mantengan abierto el espíritu de indagar, de investigar, de no conformarse con lo que hay. Esto todavía está aterrizando, dicen los argentinos que ellos tienen mayor tiempo adoptando sistemas acusatorios. Si llevamos 20, 30 años y todavía no acabamos de aterrizarlo. Entonces, esto constantemente se modifica porque es dinámico. En fin, continúen, por favor. Buenos días, doctor. Servidor y amigo Gabriel Cruz Cruz, aquí al pendiente. Me parece perfecto la dinámica y estamos al pendiente. Correcto, gracias. Buenos días, doctor. Servidor Hugo Fernando Galindo Romero. Excelente material didáctico. Le agradezco la enseñanza. Gracias. A la orden. Doctor, buenos días. Soy Marta Edith Rodríguez Acosta y pues también estoy muy contenta de que comparta sus conocimientos con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Buenos días, doctor. La licenciada Mariana Flores, y la clase me parece muy dinámica y cualquier duda pues ya se la haremos llegar. Ok. Muy buenos días, doctor. Los saludo. Una disculpa por mi audio. Muy buenos días, doctor. Los saludos. Soy la licenciada Giovanna Isel Campos Miranda. El material de apoyo visual me parece muy apropiado. Se lo agradezco mucho. Correcto. Buenos días, doctor. Mi nombre es Miguel Ángel Cuenca Sierra y la clase está muy bien, ¿no? Sin ningún problema. Gracias, buen día. Ok, te identifico como Huawei. Gracias, sí, no le sé poner mi nombre. No te pues. Todos, mira, todos estamos pasando con esto. La pandemia nos dio un giro y bueno, hemos tenido que evolucionar para el uso de estos medios electrónicos para poder comunicarnos. Gracias, doctor. Buen día. Buenos días, doctor. Su servidor Raúl Mejía Tobar. Su exposición es muy buena, muy buena dinámica. Gracias. Buenos días, doctor. Su servidora Ana Saray Rodríguez Arzaba. Me parece muy buena su clase y bueno, creo que hasta el momento no tenemos alguna duda, ya que usted como que está exponiendo de una manera que nos hace pues retroalimentarnos del día a día en lo que nosotros estamos viendo en nuestra área de trabajo. Ok. Buenos días, doctor. Yo también no tengo ninguna duda. Mi nombre es María Lucía Viñaranis y pues al momento me ha parecido muy, muy interesantes sus clases. A la hora. Muchas gracias. Buenos días, doctor. Licenciada Yukari Carvajal Mercado. Concuerdo con mis compañeros, su clase es muy digerible y las diapositivas hacen que quede todavía más claro. Ok. Buenos días, doctor. Alan Alfonso Martínez Guizar. Me parece muy buena su clase. Estamos para servirle. Buen día. Gracias. Buenos días, doctor. Fabiola Zamora Díaz. La información está muy digerible, pero sí también me gustaría que fuera un poquito más despacio para poder tomar nota. Con todo gusto. Sí, sobre todo también esta parte la inicié para ir cómo está actuando el sistema de red, por lo que a veces tampoco aterriza en tiempo real, hay como un paso, un espasmo que da que luego a veces ya está uno hablando y la diapositiva todavía no llega. Voy a irme más despacito.
Buen día, doctor Julio Antonio Cobos Castillo. Igual la mecánica me parece muy bien. Gracias. Correcto. ¿Ya son todos? Bien. Bueno, voy a continuar. Vamos a... Ok, nadie... Bueno, vamos a continuar entonces. Procedo a seguir con la presentación que estábamos viendo. A ver, un repasito rápido por quienes me indicaron que que iba rápido. Bueno, básicamente, para mí el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, casi siempre que inicio un curso vinculado con el proceso penal, me gusta tocarlo porque de ahí nos sirve para trasladarnos a cualquier otra parte que queramos contemplar del proceso penal en el sistema acusatorio. Como referíamos, el artículo 211 nos señala las 3 etapas en que se divide el proceso penal. Como vemos, fue intención del legislador porque si viéramos el proceso en su forma macro, pues tendríamos que llegar hasta la ejecución de la pena. Sin embargo, el legislador quiso que esta etapa del proceso penal en su contexto en general quedara fuera de el Código Nacional de Procedimientos Penales, y para lo cual tenemos también otra ley nacional aplicable. De acuerdo a la doctrina, de acuerdo a la teoría del proceso, de acuerdo a los sistemas acusatorios, nosotros dividimos el proceso penal acusatorio en 3 etapas, que son las que ven en esta diapositiva, vinculadas con una flecha que espero nos permita ver que la dinámica con la que se mueve un proceso. El proceso camina, el proceso no puede quedar estático. Y recordemos que hay reglas como la prescripción que si deja de moverse, el tiempo nos gana y es una forma de extinción de la acción penal. La etapa de investigación para mí es la más importante en esto, sin restar importancia a las otras partes, simplemente porque es como de lo que siempre vas a cosechar. Si yo realizo una buena investigación, entonces tendré éxito en las etapas posteriores. Si mi investigación es deficiente, voy a tener problemas en todas las etapas posteriores hasta donde pueda llegar y me va a generar una serie de conflictos. Por tanto, es muy importante que en este sistema garantista, que de paso nos apabulla con esas reglas, sobre todo para los que son servidores públicos en materia de procuración de justicia, que se tienen que ceñir a estas reglas que le obligan a no nada más investigar, sino a realizar los actos de investigación conforme a cierta normatividad, conforme a ciertas reglas, que si no son observadas, pues corremos riesgos de ilicitud, de nulidad de las actuaciones o medios de convicción que lleguemos a recabar en la fase de investigación. Entonces, reiteramos, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos habla de 3 etapas. La de investigación, la intermedia o de preparación del juicio y la de juicio. Pudiera parecer reiterativo, pudiera decir que está uno dale y dale con lo mismo, pero es en este caso lo que la ley dispone de manera concreta, de manera específica, y es para también, si nos gusta utilizar sinónimos y demás, o porque consultamos otras fuentes, tener presente que esta es la formal, la oficial, y es a la que siempre tendremos que referirnos cuando invoquemos la ley. El artículo 211 va bajando. Primero nos habla de las etapas y después nos habla de las fases que integran cada etapa. Entonces, esta etapa de investigación claramente nos habla de 2 fases. Reiteramos, como hace rato, la fase de investigación inicial y la fase de investigación
complementaria, indicándonos cuándo empieza, cuándo termina una, cuándo empieza la otra, cuándo termina la otra. No es una situación que podamos digerir fácilmente, sobre todo cuando empezamos a ejercer en la práctica, porque ¿qué pasa cuando, como decía hace rato, hay algo que frustra la investigación complementaria y nos tenemos que regresar a la fase de investigación inicial? Entonces, tenemos que aprender a jugar con estas cuestiones de que no porque ya se formuló la imputación, prácticamente ya estamos en la etapa de investigación, en la fase de investigación complementaria, corrijo, puesto que dependemos de la suerte de un auto de vinculación a proceso para poder realmente abrir esta fase de investigación complementaria y establecer el plazo dentro de los que la ley nos marca para que ésta pueda cumplir. Recordemos que en la fase de investigación complementaria lo primero que hay es que al intervenir la autoridad judicial ya nos pone un relojito que nos marca los tiempos que tenemos para concluir esta fase. Mientras en la etapa de investigación inicial tenemos un plazo muy vasto. ¿Cuál es el plazo que tiene el Ministerio Público? Pregunta abierta para todos, a ver quién la quiere contar. ¿Cuál es el plazo que tiene el Ministerio Público para llevar a cabo una investigación inicial? 72 a 144 horas. No, ese es el plazo para el juez para resolver la situación jurídica de un detenido. Y el de 48 horas también es el plazo que tiene el Ministerio Público para resolver la situación jurídica de un detenido al que ha decretado su retención. El plazo que tiene el Ministerio Público para agotar una investigación es tan amplio como se lo permita la prescripción. Entonces puede tardar años, sobre todo en aquellos delitos de muy alta penalidad, donde la media de aritmética o donde nos vamos a que el mínimo de pena es el que establece la regla para que prescriba. Entonces, en una fase de investigación inicial, el tiempo que tiene el Ministerio Público se lo mide las reglas de la prescripción de la acción penal. ¿Queda claro? Sí, muchas gracias. Cuando hablamos del término, incluso ya no hablamos de plazos, sino de términos, porque son de momento a momento, no hablamos de días inhábiles ni cuestiones parecidas, sino incluso los contemplamos en horas, son para resolver la situación jurídica de alguien que está privado de su libertad o para efectos de la sujeción a proceso. Es por eso por lo que el Ministerio Público goza de un estándar de 48 horas como máximo para resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra a su disposición y a la cual le decretó la retención. Hay que tener presente que el Ministerio Público solo puede tener a alguien detenido en esas condiciones por flagrancia o por caso urgente. Son las dos únicas razones por las cuales puede tenerlo detenido. Otra pregunta. Legalmente, ¿cuál es la forma legal que nos permite detener, privar de la libertad de una persona y cuál es la regla de excepción a ello? A ver quién nos quiere contestar por ahí. ¿Cuál es la regla por la cual podemos, dentro del derecho penal, privar de la libertad a una persona? ¿Y cuál es su excepción a esa regla? Por flagrancia o caso urgente. ¿Esa qué sería, la regla o la excepción? La regla. Bueno, por eso les digo, me gusta esto para que vayamos afinando nuestros criterios. La regla es la orden de captura, porque en términos del 16 es la única forma en la cual podemos detener a una persona mediante un mandamiento emitido por autoridad competente, que fue un motivo, la causa legal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esa es la regla por la cual en términos de la propia Constitución podemos privar de su libertad a una persona. La excepción es la flagrancia, en que no hay orden escrita por la autoridad, en que ni siquiera la autoridad tiene conocimiento de esto, pues que es un delito que se está cometiendo en su momento. Y la otra excepción es el caso urgente, que posiblemente lo hayan visto o repasado con el maestro Nares.
¿Cuándo es el caso urgente? Cuando por motivo de tratándose de delito grave, no exclusivamente que se trate de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, sino simplemente que de acuerdo al Código Penal del asunto que estemos viendo, ya sea federal o del fuero común, nos remitamos a su clasificación de ese propio código de aquellos delitos que estima como graves. Y sobre esos que encontremos los 3 requisitos para comprender el caso urgente, que por razón de la hora, lugar o circunstancias no se pueda acudir ante un juez y se tema la sustracción de la acción de la justicia del justiciable. ¿Sí queda claro? Pregunto. Sí, doctor. Bueno, después hablábamos de la etapa intermedia o de preparación de juicio, que supongo, de acuerdo a esta maestría, pues van a ahondar en ellas más adelante, las van a ver con más detalle, sobre todo la cenicienta del sistema, que no le hacían mucho caso, que es a la etapa intermedia, cuando es oral, para preparar el juicio. Y finalmente la etapa de juicio, que es en donde ya se desahogan las pruebas, reunida la trilogía procesal. Bueno, aquí voy a ampliar la presentación. Indíquenme si se está viendo con claridad, porque vamos a entrar ya otra vez con un poquito mayor de detalle, que es a donde me había detenido hace rato, ¿sí? El procedimiento penal, como decíamos, comprende una serie de etapas y después de la fracción tercera, en el párrafo segundo que integra este parágrafo, nos dice: la investigación, y no nos dice, más bien dispone, ordena, manda. La investigación no se interrumpe ni se suspende durante el tiempo en que se lleve a cabo la audiencia inicial hasta su conclusión o durante la víspera de la ejecución de una orden de aprehensión. Quienes hayan navegado, trabajado, conocido, visto del sistema tradicional, sabrán que una vez que el Ministerio Público ejercía la acción penal, que era a través del pliego de consignación, en ese momento el Ministerio Público quedaba impedido para seguir realizando actos de investigación. Incluso generó tesis, generó criterios, los problemas que había cuando de una averiguación previa en la cual se consignaba, se ejercía la acción penal, cuando dejaban desgloses porque había otros sujetos pendientes de investigar y consecuentemente de ejercer acción penal en contra de ellos, o de otros delitos vinculados con esa misma averiguación previa pendientes de investigar. Entonces, en más de una ocasión se decretó la nulidad de las actuaciones de investigación que el Ministerio Público llegaba a realizar, sobre todo dentro del plazo constitucional, el plazo de 72 horas. ¿Por qué? Porque se asumía en ese momento que ya la investigación quedaba para el Ministerio Público impedido para seguir realizando actos de investigación. Por eso, para evitar dudas en ese aspecto, en este sistema acusatorio, en donde la etapa de investigación se continúa después del plazo constitucional, después del auto ahora denominado de vinculación a proceso, nos reitera la norma que la investigación no se interrumpe ni se suspende, es decir, que las actuaciones que se practiquen dentro de ese lapso no están afectadas de ningún acto de ilicitud o de nulidad por el hecho de practicarse. De esta manera, el Ministerio Público puede seguir investigando. Lo que sí es un hecho es que esos nuevos datos que genere no los podrá utilizar para efecto de la vinculación. Para efecto de la vinculación podrá utilizar exclusivamente a los que llegue con la imputación. Los que posteriormente genere serán ya para los cauces posteriores. Durante el tiempo, entonces, reiteramos que se lleva a cabo la audiencia inicial y hasta su conclusión o durante la víspera de la ejecución de una orden de aprehensión, es decir,
puede también estar practicando diligencias de investigación mientras la policía realiza la captura del sujeto correspondiente y es puesto inmediatamente a disposición de la autoridad judicial. ¿Alguna duda hasta ahí? Por el momento no, gracias. Bueno. En el caso de un mensajito que me mandó Nayeli, ojalá se me conteste por escrito, me dice, el audio no funciona, pero entiendo que no lo funciona para poderse expresar, pero sí nos escucha. Agradeceré, me manda un mensaje en su momento. El procedimiento penal comprende entonces de ese párrafo segundo que referíamos, después de la fracción tercera, el ejercicio de la acción. Entonces, aquí nos dice que en la etapa de investigación, el Ministerio Público ejerce la acción penal, es decir, insta, motiva a la autoridad jurisdiccional para que conozca e inicie el proceso penal. ¿Y con qué se va a iniciar el ejercicio de la acción penal? Con la solicitud de citatorio a audiencia inicial, con la puesta a disposición del detenido ante la autoridad judicial o cuando se solicita el orden de aprehensión o comparecencia. Esto es muy importante y lo procuraré tratar más adelante. Y si me recuerdo, mañana les doy un repasito. El Código Nacional no es muy claro y por eso es necesario conocer la teoría del proceso. No es muy claro en precisarnos cuáles son los efectos del auto de vinculación a proceso o del auto de plazo constitucional, utilizando terminología anterior. Y que nos hablan de que esto es ya es propio de la tradición mexicana, un verdadero ejercicio de la acción. Aunque en algunos artículos del Código Nacional de Procesos Penales habla de formalización de la investigación, porque fue lo que copiamos del Código chileno, por ejemplo, y hay algunas partes que copiaron tal cual, en realidad, y al producirse esa combinación entre nuestra experiencia jurídica y la nueva que abrazamos, adoptando el sistema acusatorio, es que el Ministerio Público en México ejerce la acción penal cuando pone en conocimiento del juez un asunto, en este caso un hecho que la ley prevea como delito. En el sistema anterior, cuando consignaba, en este caso, cuando procede para formular imputación. Y entonces ese ejercicio inicia con la solicitud de citatorio, con la puesta a disposición del detenido o cuando solicita el orden de aprehensión para formular imputación. Es muy claro el objetivo que es, porque pudiera ser para otras cosas, a veces para recabar un medio de convicción cuando el imputado se niega a dar una muestra y entonces tenemos que recurrir al juez. Es decir, no es propiamente para imputar, sino para realizar algún acto de investigación que requiere control judicial. ¿Quién lleva la dirección de la investigación? El Ministerio Público. Y es muy importante tener bien presente esto. Como les decía yo hace unos minutos, es importantísimo, importantísimo, importantísimo quién realiza la investigación, quién dirige la investigación, cuáles son los actos de investigación que se utilizan, que se llevan a cabo, que se aplican. ¿Por qué? Porque de estos actos de investigación dependerá el éxito del proceso penal, sobre todo en aquellos casos en donde se ha cometido un hecho delictivo y tenemos determinado, identificado quién lo realizó o llevó a cabo. Si están esas dos circunstancias presentes, pero no sabemos integrar la investigación, no sabemos recabar los medios, los datos de prueba o medios de convicción, vamos a fracasar totalmente. Y bueno, pues las estadísticas nos revelan que de acuerdo al número de denuncias que reciben las fiscalías, fuero común, fuero federal, es muy bajo el éxito en la investigación
en torno a aquellos casos en donde se esclarecen los hechos y se ejerce la acción penal para continuar con las fases posteriores. También es importante que en cuestión de estadística no sigamos midiendo la eficiencia de una fiscalía, de una procuraduría en función de comparar el número de denuncias iniciadas, de carpetas de investigación iniciadas, contra el número de casos donde se ejerce la acción penal, contra el número de casos donde se emite una sentencia condenatoria. ¿Por qué? Porque cuando estábamos en el sistema anterior, tradicional o inquisitorio, como se le quiera denominar, y sobre todo del 93 hacia atrás, para nada veíamos las salidas alternas en este contexto. Entonces, prácticamente todo era perseguible de oficio, y si no, una vez que se presentaba la querella, el Ministerio Público tenía el deber de perseguir esa conducta, en la cual se había reunido el requisito formal para ello, y entonces lo que importaba era llegar a una sentencia condenatoria. Había muy pocos posibilidades, atisbos de una, o prácticamente nulos de una salida alterna. Desde que a partir de las reformas del 1993, cuando introduce el concepto en nuestro país de derechos humanos, se crean las comisiones nacionales de derechos humanos, se prohíbe a la policía recabar confesiones tajantemente. Bajo el sistema escritural que regía hasta antes del 93, los jueces daban por válida valga la expresión, una confesión cuando ésta era rendida ante la policía y la ratificaba el indiciado ante el Ministerio Público. Después nos surge con las reformas de 1993, que empezamos a hacer mayor énfasis en el respeto a los derechos humanos, que la policía ya no puede declarar confesiones. Y entonces todo esto se reestructura. Y así lo vamos viendo en escalas. Esto ya eran como los preámbulos para hasta que llegamos ahora a nuestra reforma de 2008, por la cual de manera formal se introduce en nuestra ley el sistema acusatorio. No obstante, estados del país que de manera atrevida, y qué bueno, desde 2004 ya habían iniciado con esto, porque sobre todo cuando hablamos de juicios orales, la Constitución mexicana no prohibía los juicios orales. De hecho, nosotros tuvimos, a raíz de la Constitución de 1917, los juicios orales, que incluso estaban integrados por jurados. 1929 fue el año en que, según tengo conocimiento, por última vez tuvimos juicios orales, en virtud de que hubo una práctica inadecuada de manipulación por parte de los que litigaban hacia los miembros del jurado, que eran legos en derecho y que por lo tanto se dejaban llevar más pues, por la emotividad que por la objetividad en lo que tenían que ver. Si nos diera tiempo, doy un repasito más tarde, pero es importante tener esto presente para efectos de por qué hablamos de que no se interrumpe la investigación durante el plazo constitucional, o por qué el Ministerio Público no pierde la dirección de la investigación. ¿Por qué? Porque en el sistema tradicional, antes de adoptar el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Ministerio Público, bajo el esquema del sistema tradicional, perdía la dirección de la investigación. Por eso lo que les comentaba de que actuaciones practicadas con posterioridad a la consignación sobre el mismo hecho en el cual se había ejercido la acción penal no tenían valor probatorio para efectos de ese proceso. Y quien interese, consulte las tesis de esas épocas, en donde tajantemente así lo disponía nuestra norma constitucional. Esta dirección de la investigación ha sufrido también algunos, a mi criterio, defectos, porque cuando
se empezó a instruir a la gente, incluso a nosotros mismos. Uno no nace sabiendo, ni acabamos de aprender. Cuando se empezaban a dar los primeros conocimientos sobre esto, pues se hizo una mezcolanza de procedimientos, de cómo se entendía. Mucha gente formada bajo la cultura jurídica de los Estados Unidos venían a capacitar, algunos con cierta capacidad económica se iban muy orgullosos y regresaban diciendo que habían ido a los Estados Unidos a tomar cursos de capacitación y así. El problema que había es que se les enseñaba conforme a una cultura distinta a la que nosotros finalmente adoptamos, a la que nosotros finalmente arribamos. Y eso generó problemas, mitos que a la fecha han perjudicado mucho. Por ejemplo, el Ministerio Público, como director de la investigación, es el primero que está atrás de un escritorio y de ahí no se mueve y no sale, porque le dijeron que si iba al lugar del hecho se contaminaba y se convertía en testigo. Y temas de ese tipo que valdría la pena el tiempo ir aterrizando. Hace mucha falta el Ministerio Público en el lugar del hecho para que coordine a las policías que realizan la investigación, para que coordine al primer respondiente, para que coordine a los actos de investigación que realice su propia policía o aquella a la que faculte para realizar actos de investigación. Y esto de alguna manera ha generado una serie de problemas, un marasmo en nuestro entorno. Bueno, párrafo tercero. El proceso dará inicio con la audiencia inicial. Ojo, esto es algo muy importante. El Código Nacional nos dice que lo anterior es procedimiento. Todavía no es proceso. El proceso penal inicia con la audiencia inicial y termina con la sentencia firme. Entonces, para efectos del Código Nacional de Procedimientos Penales, el proceso es a partir de la audiencia inicial y concluye con la sentencia firme. ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, la importancia la tiene para los que sean Ministerio Público, para los que ya hagan ejercicio de defensa, no les costará trabajo comprenderlo. Por ejemplo, las garantías que nuestra Constitución concedió, otorgó a nuestro sistema. Por ejemplo, me paso a los artículos que utilizo cuando ¿sí está? Okay. Cuando hablo de la reforma constitucional y en particular consideramos los artículos constitucionales que rigen el proceso penal. Y me voy a ir directamente al artículo 20 de la Constitución. El artículo 20 de la Constitución en su párrafo único nos dice que el proceso penal será acusatorio oral y nos cita los principios que lo rigen. Y se divide en tres apartados en los cuales se procuró que por ejemplo, en el apartado C, los derechos de la víctima ya no anduvieran dispersos en diversos artículos y quedaran constreñidos en uno solo. Aquí en el artículo 20, apartado B, que nos habla de los derechos de toda persona imputada, nos va a indicar cuando el imputado tiene acceso a los registros de la investigación. Y así, el artículo 20 de nuestra Carta Magna, en su apartado B, fracción sexta, dispone:
le serán facilitados todos los datos que solicite para su y que consten en el proceso. Si me regreso al Código Nacional y me dice cuándo inicia el proceso, me dice que el proceso inicia con la audiencia inicial, valga la redundancia. Entonces, el imputado tiene acceso libre a los registros de la investigación cuando se inicia el proceso. Antes no. Por lo menos así nos lo expresa esta primera parte. Segundo, excepcionalmente antes del proceso tendrá acceso a los registros de la investigación cuando, y tenemos si mal no recuerdo, 4 hipótesis, esté detenido, se le quiera recibir declaración o entrevista, y antes de su primera comparecencia ante juez podrá consultar dichos registros. Entonces, en primer lugar, les serán facilitados todos los datos que solicite para usted y que consten en el proceso. Esto quiere decir que es cuando ya iniciamos el proceso y entonces hablamos por lo menos de audiencia inicial. Excepcionalmente antes, ¿cuándo será? Cuando se encuentre detenido o cuando queramos tomarle declaración o entrevistarlo. El Código Nacional no nos distingue con precisión cuando hablamos de declaración o cuando hablamos de entrevista. En Chihuahua consideraban que entrevista es la que realiza la policía, declaración la que toma el Ministerio Público y testimonio es el que ya se rinde en presencia del juez. Más o menos así considerábamos esa cuestión. Entonces, por eso reitero, porque es importante engarzar el contenido del artículo 211 con todo lo que derive en el proceso penal. En este caso era destacarles a partir de cuando hablamos de proceso y cómo se engarza con el acceso del imputado a los registros de la investigación. ¿Alguna duda hasta ahí? Vuelvo a la presentación sobre el artículo 211. Bueno, en otra síntesis que hice posteriormente, ya concluyendo con el contenido del artículo 211, repasando la estructura de las etapas del procedimiento penal acusatorio mexicano, entonces tenemos las 3 etapas: la de investigación, a partir del artículo 211 y siguientes del Código Nacional de Procedimientos Penales, con sus 2 fases, inicial y complementaria; la etapa intermedia, a partir del artículo 334 y siguientes del Código Nacional, destacada en el artículo 211 en cuanto a sus fases que la componen, y la etapa de juicio. En la etapa de juicio no nos dice así inicial, complementaria, escrita, oral. Entonces uno tiene que deducirlos del contenido de los artículos. Por eso hablamos de lectura de la acusación, alegatos, desahogo de pruebas, alegatos, el fallo y la sentencia, conforme vamos siguiendo el contenido del artículo 348 y siguientes del Código Nacional de Procedimientos Penales. Este es el preámbulo para que entremos a audiencia inicial. Bueno, cuando tenemos detenido, ya hay una denuncia, una querella, y hay una persona asegurada por flagrancia o caso urgente, se integra una carpeta de investigación y habrá una audiencia de control de la detención. Ojo, nada más va a haber audiencia de control de la detención cuando la detención provenga del Ministerio Público, es decir, quien a su vez recibió al justiciable de un particular o de la propia policía que lo pusieron a su disposición. Entonces nada más será por el caso de flagrancia o, en su caso, por, valga la redundancia, el caso urgente. Si no hay flagrancia o no hay caso urgente, no va a existir audiencia de control de detención, se pasa directamente a formulación de la imputación. En Tamaulipas, en el código que tuvo en vigor para el sistema acusatorio antes de que entrara el Código Nacional de Procedimientos Penales, que pasó a abrogar tanto los códigos procesales penales tradicionales como los códigos del sistema acusatorio, que en su caso algunas entidades
pusieron en vigor en su momento y aplicaron, como Chihuahua, como Estado de México, como Oaxaca, en fin, contemplaba, en una ocasión que fui por allá por Tamaulipas y tuve que revisar el código de ellos, contemplaba audiencia de control de la aprehensión. Y entendemos que era el acto de que se confirmara, verificara que el justiciable es aquel a cual se había mandado a aprender. Más o menos. Y eso, bueno, como anécdota para que lo tengan presente, que había en alguna legislación, en este caso Estado de Tamaulipas, que contemplaba una audiencia de control de la aprehensión, así como símil del control de la detención. Desde luego también contemplaba su fase de audiencia de control de la detención cuando esta devenía por flagrancia o caso urgente, deducida de un acuerdo de retención del Ministerio Público. Vamos a recabar datos de Puebla. Vamos a recabar datos de Puebla como son el registro de la detención, la lectura de derechos del imputado, la puesta a disposición del mismo, el informe en su caso. Hablamos de informe policial homologado por las leyes secundarias que rigen esto. Si ustedes revisan el Código Nacional, y así como les decía, no vamos a encontrar un término que nos diga audiencia preliminar, tampoco vamos a encontrar en el Código Nacional un término que aluda en concreto al informe policial homologado, sino hace alusión a informe en general. La cadena de custodia, la calificación legal que se haga de la detención en términos del artículo 149 y que consecuentemente se emite un acuerdo de retención. Por ejemplo, actualmente para nosotros ya es muy común hablar de un acuerdo de retención. Sin embargo, les quiero comunicar que se sufrió mucho cuando se adopta la reforma. ¿Por qué? Porque como se habló de que la carpeta de investigación ya no debería de seguir las formalidades del sistema escritural, que ya no debería seguir las reglas de la averiguación previa, una serie de situaciones que hablaban de que ya es una investigación desformalizada, en fin, se comprendieron mal los términos. Si ustedes revisan el Código Nacional de Procedimientos Penales, la carpeta de investigación o la etapa de investigación está inmersa en una serie de formalidades terribles que obligan a que en la carpeta debe de constar toda diligencia que se practique, en fin, lo que sí ya no tenemos reglas de foliación y demás. ¿Por qué? Porque puedes integrar una carpeta a través de subcarpetas. Inclusive es algo que deben de aprender a dominar los agentes del Ministerio Público cuando, por ejemplo, por la naturaleza de la investigación que están llevando a cabo y ya esté apersonado el imputado en la carpeta de investigación, decidan que ciertos actos de investigación se mantengan en secrecía, es decir, ocultos al imputado bajo autorización de un juez, que son de las facultades que nos da la norma. Si yo sigo integrando las carpetas de investigación de manera foliada, pues inmediatamente la defensa se da cuenta de que faltan actuaciones. Entonces, por eso es recomendable que la carpeta se integre, así como incluso electrónicamente lo hacemos en nuestros medios digitales, por una serie de subcarpetas, y así podemos tener la carpeta de lo que nos aporta la víctima, la carpeta de lo que nos aporta el imputado, la carpeta de las pericias que vamos recabando, etcétera, etcétera. Bueno, pues resulta que me tocó en alguna audiencia que al momento del control de la detención, pues lo que tiene que revisar el juez es el acuerdo de retención emitido por el Ministerio Público, y resulta que el MP no había hecho su acuerdo. Recordemos que es un acto por el cual se está privando de la libertad de una persona, entonces requiere certeza y seguridad jurídicas. Por eso el acuerdo de retención al que alude el artículo 149 y que además le marca las 48 horas que el Ministerio Público tiene para resolver su situación jurídica. Ojo, con sus asegúnes o sus excepciones, como por ejemplo cuando se trata de un delito perseguible por querella y el
y el querellante no está presente y que ha generado mucha polémica en que por qué si lo mantiene retenido, por qué la ley le otorga todavía 24 horas y otros términos en ese tipo de casos cuando aún no se ha presentado la querella, por ejemplo. Entonces tenemos que identificar para efecto de la detención de una persona el momento generador de derecho, es decir, del hecho delictivo que procedemos a investigar, el momento en que se interviene para efectos del aseguramiento, el momento de la detención, la puesta a disposición del imputado ante el Ministerio Público, que debe de ser de inmediato, nada de que lo llevo a certificar y en fin, sino que inmediatamente debe de ser presentado o me voy a elaborar mi informe policial homologado y la ley, la Constitución dice inmediatamente, punto. La verificación de flagrancia en su caso, de acuerdo a los supuestos que nos contempla la legislación. Recordemos que si bien anteriormente, antes de la reforma, la Constitución nos definía qué era la flagrancia, ahora ya no aparece ese término en la Constitución, sino nos dice de hecho en qué consiste, concretamente habiéndose suprimido la que hablábamos como flagrancia equiparada. Tenemos el acuerdo de retención y el momento de la puesta a disposición del imputado ante el juez de control para formular la imputación previa calificación de la detención. Estos 7 momentos procesales los identifica el maestro Epigmenio Mendieta Valdés y se los robamos haciendo la correspondiente cita porque me gustó la manera en que los puntualizó. Entonces tenemos que identificar todos esos elementos que nos van a ser necesarios cuando estemos frente a un juez para efectos del control de la detención por cuanto hace al Ministerio Público o para efectos de la defensa para ver si en ese caso hay alguna deficiencia o algo que nos pueda permitir manejar algún aspecto que pueda posibilitar pues, que el juez no ratifique la retención, por ejemplo, la detención de esta persona que ha sido puesta a disposición. Aquí desarrollamos con un poquito más de detalle esos momentos. Momento generador del hecho. La persona es detenida en el momento de estar cometiendo un delito. Momento de intervención en el que es detenido por cualquier persona inmediatamente después de cometerlo. La segunda figura que podemos ver de la flagrancia. Creo que me fui rápido con esto. Entonces, tenemos cuando es asegurado en el momento de estar realizando la conducta delictiva o cuando es detenido inmediatamente después de realizar la conducta delictiva. Fracciones primera y segunda del artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Número 3. Cuando el policía realiza la detención debe poner en práctica las reglas del debido proceso a través del protocolo del primer respondiente y de las obligaciones que le atribuye el artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Si buscamos el término respondiente no lo vamos a encontrar en los diccionarios. Son términos nuevos que hemos venido adoptando. El término respondiente, así como tomamos algunas partes del sistema procesal penal chileno, el término respondiente fue tomado del sistema penal colombiano. El artículo 132 de manera general, y no habla de un primer respondiente de manera expresa, sino habla de las atribuciones que tiene la policía dentro de este sistema acusatorio, le señala que en términos de la fracción tercera, el artículo 132 de la Norma Nacional de Procedimientos Penales, la lectura de derechos, la revisión corporal, prevista en el artículo 268 de nuestro código, la cadena de custodia, contemplada en el 227, el registro de control de la detención, en términos del 132 fracción sexta de nuestro Código Nacional,
el verificar el estado físico del imputado, 252, fracción quinta del Código Nacional de Procedimientos Penales, ahí podemos encontrar su fundamento. El 252 y 251 son unos artículos muy bonitos porque nos dicen qué actos de investigación puede realizar el Ministerio Público y la policía en su caso sin necesidad de control judicial y qué actos de investigación forzosamente requieren control judicial. El informe policial que aquí cito en cursivas homologado porque, como podrán ver, el artículo 132, si bien encontramos apoyo en la fracción 14ª, nada más alude al término informe policial y el informe de puesta a disposición, que deducimos de las fracciones 14ª y 15ª del artículo 132. ¿Alguna duda hasta ahí? Compañeros. Ninguna hasta el momento, Hasta doctor. ahorita no, Doctor, gracias. ¿Va bien? ¿No vamos muy dispersos o algo? ¿Es de interés para ustedes? Vamos bien. Correcto. No, sí, está muy interesante y va muy claramente, sigue claramente un hilo. Miren, lo que me interesa es a lo mejor, voy a decir, no, maestro, estás mal, o en fin. Y bueno, y estamos abiertos a la crítica, pero es parte de lo que no se aterrizó en su momento y entonces generó muchos problemas en la aplicación de la norma en nuestro país, o de errores de interpretación, o de, por ejemplo, confundir mucho la audiencia inicial con y sus efectos con la que se practica, por ejemplo, de acuerdo a la legislación chilena. Mientras en la legislación chilena se formaliza la investigación, en nuestro sistema jurídico se ejerce la acción penal de tal manera que hay una serie de fases que hay que llevar a cabo. No sé si han visto, sobre todo en las películas americanas, cómo es la audiencia preliminar o lo que sería nuestro equivalente a la audiencia inicial. Son audiencias que, si bien aquí a nosotros nos lleva bastante tiempo una audiencia inicial, en el sistema estadounidense, un juez, el equivalente a un juez de control, atiende en 1 hora 20, 30 de esas audiencias, muy rápido. No sé si se han percatado de ello. Abunda mucho en las películas, especialmente pueden verlo en la película Mi Primo Vini, que me encanta mucho y que para efectos de enseñanza me gusta mucho utilizarla. Está en la película Crimen Perfecto con Anthony Hopkins, que incluso me gusta mucho porque se abre mucho para lo que es la teoría del delito, el nem bis in idem, en ese caso, que no puede ser procesado 2 veces por el mismo hecho. Sin embargo, vemos que al cierre de la película, en el papel que hace Anthony Hopkins, en su carácter de autor de un hecho delictivo, va a ser procesado por una nueva conducta. No nos lo dice claramente la película, pero nosotros lo tenemos que deducir de por qué, si ya había sido dejado en libertad, entonces de todos modos es sujeto a un proceso. Si hay tiempo, vemos un poquito de eso para comparar entre nuestra audiencia inicial, que lleva una serie de fases, o de audiencias. Me dice un juez de Zacatecas, dice, la audiencia inicial es una audiencia combo, compuesta por una serie de audiencias. Hay quienes nos criticarían por eso, porque nos dicen que es una sola audiencia con base al principio de continuidad. En fin, pero identificamos una audiencia de control de la detención cuando hay detenido, y repito, si esta detención procede por flagrancia o caso urgente, si es por citación, por comparecencia, porque se presenta voluntariamente, por cumplimiento de orden de aprehensión, inmediatamente se empieza con la audiencia de formulación de la imputación. Luego tenemos la audiencia de vinculación a proceso, la audiencia para resolver sobre medidas cautelares, que podemos tener, sobre todo cuando hay ampliación del plazo, medidas cautelares anticipadas, y finalmente la audiencia de plazo constitucional. En el tema de medidas cautelares hay que distinguir cuando hablamos de medidas cautelares personales, que son las que restringen la libertad de la persona, y que con el repasito que les di al principio, que si quieren después le damos otro paso, por lo que me dicen de aquí va muy rápido, la serie de audiencias que sobre todo
identifica con mucha claridad el doctor Hidalgo Murillo en sus obras que él publica, cuando nos habla de audiencias cautelares y audiencias cautelares reales o de providencias precautorias, por ejemplo, en donde vamos a ejercer algún dominio sobre los bienes, pero hay que distinguir cuando es para efectos de una medida cautelar personal o cuando es para una medida cautelar real, que estas son las encaminadas a, sobre todo, garantizar la reparación del daño. Doctor, si me permite una pregunta sobre la lámina anterior. Sí, me regreso. Gracias. Hace un momento nos comentaba que una vez que se detiene a una persona por parte de la autoridad, bueno, es una obligación ponerlo a disposición de forma inmediata. Y bueno, me queda claro que antes de hacer esto, tiene que hacer o cumplir ciertas reglas como lectura de derechos, revisión corporal y lo demás. Pero se podría considerar que realmente es una obligación del elemento policíaco llevarlo a certificar, llevarlo con un médico para certificarlo. Eso lo pregunto porque, bueno, a final de cuentas, cuando es puesto a disposición de la autoridad, del Ministerio Público, pues se le practica otra vez el servicio médico y su integridad. Y entonces, creo que ahí no lo podríamos ver como una obligación forzosa del policía, ¿no? Si bien también alcanzo a leer ahí en la lámina, hace referencia a un numeral, pero ¿no sería este numeral el que nos hace referencia a que se requiere previa autorización del juez? Déjenme. Bueno, primero, sobre todo cuando trabajo con policías, lo primero que les digo es que debemos de ver las cuestiones en su contexto, de acuerdo a las circunstancias que se van dando. Por ejemplo, hay ocasiones en que por la manera en que se dan las cosas, no puedes leerle sus derechos al imputado en ese momento, puesto que hay condiciones de riesgo u otras que te lo impiden hacer. Entonces, lo importante es que no vulneremos los derechos de las personas. Dos, el mandato constitucional es muy claro. Artículo 16. ¿Se está viendo esta diapositiva? Pregunto. Artículo 16, párrafo 5 de la Constitución dice: cualquiera persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad civil más cercana, y esta con la misma prontitud a la del Ministerio Público. Es muy clara la Constitución y no ha lugar a alguna otra interpretación. El texto que aparece a la derecha lo utilizo para fines de comparación, los términos que se utilizaban antes de la reforma de 2008. Bueno, como vemos, si yo particular detengo a una persona porque la sorprendí cometiendo un delito o la detuve inmediatamente después de haberlo cometido, lo debo de poner, y con base a la reforma más reciente de nuestra Constitución, lo debo de poner a disposición de la autoridad civil más cercana. Por aquí me perdí de la... Bueno, es que tenía la fecha pero fue de las últimas reformas que se hicieron a nuestra Constitución, en donde se agregó el término civil, para evitar de que lo puse a disposición de una autoridad, vamos a decir, militar o en fin, sino que nos constriñe directamente, y para que no haya malos entendidos, a la autoridad civil más cercana. Aquí no nos dice en ninguna parte de la Constitución, y esta es la norma máxima, que debamos de certificarlo, que debamos de llevarlo ante un médico. Y yo es en lo que riño mucho con los policías, cuando es que nuestros jefes, es que el protocolo, de entrada los protocolos no son ley.
Los protocolos no han pasado por un tamiz legislativo que los convierta en ley a la par de la Constitución, a la par del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, la función del elemento es llevarlo a disposición del Ministerio Público y dice, con la misma prontitud. No nos puede hablar la Constitución de horas, porque se debe de examinar conforme cada caso en particular. ¿Cómo es posible que cometió un delito flagrante a las afueras de la agencia del Ministerio Público, del Centro de Justicia o como le denominemos, y lo estoy presentando ante el MP 2 horas después, si nada más había que atravesar la calle? Entonces se tiene que examinar su contexto. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando con el maestro Nares, él y su servidor trabajábamos en Oaxaca y nos llevaban a una persona detenida en lo de erradicación de cultivos? La habían detenido en la sierra es quien se encargaba de cuidar el predio donde cultivaban amapola, por ejemplo. Y para efecto de llegar, nos lo llevaban 24 horas después de haberlo detenido. Entonces, deberíamos de ver la razonabilidad de ello. Resulta que estaban en la sierra, que no había medio de transporte adecuado para trasladarse de inmediato, que tuvieron que caminar por horas, que tuvieron que irse a lomo de caballo, que el helicóptero no pudo bajar, que tuvieron que trasladarse finalmente por vía terrestre en un transporte, en un vehículo, y que todo eso les llevó desde el momento en que fue asegurado hasta poder llegar a la agencia del Ministerio Público sin ningún desvío, 24 horas. Entonces, por eso el término de sin demora que queda abierto, porque se debe de examinar caso a caso, pero en ninguna parte está facultada la autoridad para llevarlo a una certificación. Y yo se los he dicho, violan normas legales, violan disposiciones. Perdón, aquí está. Cuando se introdujo el término a la autoridad civil mexicana fue en la última reforma del 26 de marzo de 2019 a nuestra Constitución. Entonces, la observación me gusta mucho, y el cometido del policía es llevarlo inmediatamente al Ministerio Público. Y ahí ya será examinado o lo que proceda. ¿Sí queda contestado? Sí, queda claro, doctor. Sí, doctor, muchas gracias. Desafortunadamente, en los protocolos que hay y demás, por los problemas de que al rato diga el detenido que lo coaccionaste, que lo violentaste, que lo golpeaste, esas son algunas de las angustias con las que viven los policías, y entonces ha generado que se desvíen, que es indebido, que se desvían para efectos de que sean certificados por un médico, e incluso muchas veces médicos que ni son del Ministerio Público, que hasta los tienen ya escritos en sus propias comandancias y demás. También es muy común, y he reñido con eso, con los elementos de la policía ministerial o de investigación cuando cumplen una orden de aprehensión, y otra vez, tú en cuanto lo aprendes es inmediatamente presentarlo ante el juez del conocimiento, ante el juez que ordenó su captura. Nada de que voy a la guardia para hacer el informe, para hacer la puesta a disposición, para que lo examine el médico. Tiene que ser entregado inmediatamente. Me dicen, a veces nos dicen ellos, oye, bueno, y entonces ¿cómo me protejo de evitar que al rato diga que lo golpeé y demás? Pues, ahora con los adelantos tecnológicos, pues ustedes mismos resguarden, videograben el momento de la detención, la lectura de derechos, independientemente de que llenen o no los formatos. El código, sobre todo, no nos obliga a mayor formalidad que la de quede en un medio tangible la actuación que realizamos. No nos forza a que sea por escrito, no nos forza a que sea videograbada, no nos forza a que sea audiograbada. Entonces, nada más nos pide que sea cualquier medio que garantice su reproducción. Y es lo que se debería de hacer. Me tocó, por ejemplo, ir a una población en San Luis Potosí, ahí se me fue el término de momento, pero en donde para trasladarnos ahí eran 5, después de llegar a la capital, había que trasladarse en vehículo, y
el trayecto era de 5 horas, imaginen ustedes. Y llegaba uno a lugares a donde la policía no cuenta recursos. Bueno, el lugar donde estuve, no había un solo lugar, salvo una tienda de esas de la mamá Lucha, que aceptaba tarjeta de crédito. De ahí fuera en toda la población, no aceptaban tarjeta de crédito. Y luego cuando uno va con gastos y demás, imagínense ustedes que tiene que comprobar los problemas en que nos vemos. Bueno, pues imaginen si están ahí así, ¿dónde le ibas a exigir al policía que tuviera todos los recursos para conectarse por internet y el registro de la detención y etcétera, 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 etcétera? Yo les decía, lo más simple que debes de hacer es afortunadamente, de alguna manera tenemos ya acceso a lo que son los teléfonos celulares y casi todos vienen pues, con formas de poder tomar fotografías. Fotografían todo lo que hay y cuando llegan ante el Ministerio Público que los entreviste, entréguenle su catálogo de fotografías y sobre eso que les entreviste. Es decir, no es necesario, a mi criterio, y habrá quien me diga que no, pero no es necesario que forzosamente lleves un informe en donde detalles todo eso. Lo importante es lo que tú aportes en relación a lo que hiciste. Y en esa entrevista podrás describir las fotografías que tomaste, etcétera, etcétera, que le facilites al Ministerio Público, en fin. Pero bueno, es parte de lo que les decía yo desde el principio, de lo que tenemos que ir afinando, aterrizando en el trabajo de investigación. Ahora, por ejemplo, que se descarga mucho de la responsabilidad de la investigación de los delitos, ilustrar bien a la policía en muchos de los cometidos que hace del que antes hacía el Ministerio Público, por ejemplo, en las prácticas de inspecciones. Desafortunadamente, en muchas ocasiones, salvo honrosas excepciones, el policía no tiene la formación jurídica que por obligación tiene el Ministerio Público y que en la práctica va afinando en la materia penal. Sabemos bien que cuando hacemos una inspección en un hecho vinculado con un despojo, por ejemplo, es de gran utilidad interpelar, entrevistar a los colindantes. Son los que te dan la mejor información que te permite esclarecer el hecho. De ahí sabes si realmente hay despojo o se trata de otra situación que en su caso no va a tipificar la comisión de un delito, puede ser algún tema de tipo civil o agrario, en fin. Pero es eso. Y también el tipo de preguntas que hay que hacer, ¿no? A veces cuando me dicen, es que lo despojó de su cartera. A ver. Pues sí, de un periodista que no conoce y que, en fin, lo hace, pero nosotros como abogados hablamos de desapoderar. Despojo es sobre los bienes inmuebles, en fin. Entonces, son los puntos en los que se necesita animar esto para que haya éxito en la integración, para empezar, de las carpetas de investigación. Entonces, si habláramos del artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales, déjenme ver por dónde anda, aquí está. Déjenme ver la presentación donde lo tengo con letra más clara. Creo que no lo abrí. Después del receso lo abro para que no nos dispersemos, porque en este no me ayuda la forma en que lo tengo clasificado.
Bueno, volviendo, no me gusta dispersarme en esto. Entonces, reitero, el artículo 6 de la Constitución incluso pasó a reiterar ante quién debe de hacerse la puesta a disposición, y es, si viene de un particular, ante la autoridad civil más cercana, y esta al Ministerio Público. Entonces, no debe de haber nada de que pasé a certificarlo, pasé a que lo examinaran, pasé a llenar el informe. Debe de ser trasladado, presentado inmediatamente ante el Ministerio Público. Ya después harán sus informes. Claro, también los MPs tienen que ponerse las pilas, porque el MP le dice, no te lo recibo mientras no me rindas tu informe. Y entonces ya desde ahí empezamos con demoras. A veces el MP, porque le preocupa que en cuanto lo recibe, empiezan a correr esas 48 horas. De hecho, aunque si su acuerdo de retención lo dicta poco después, tiene que computar los términos a partir de el momento en que materialmente le fue entregado, no a partir de la hora que él quiera ponerle al acuerdo de retención. Y entonces debe de coincidir con la puesta a disposición que realiza el policía. ¿Alguna duda hasta ahí? Perdón. No, maestro, gracias. Bien. No, gracias. Un momento, déjenme terminar esta parte y vamos a hacer receso. Bueno, entonces viene la puesta a disposición del imputado ante el Ministerio Público, que dice, y ya les había referido hace rato el 16 párrafo quinto, debe ser inmediata y sin demora, o debe justificarse plenamente, como les decía, los casos que se nos llegaban a presentar a nosotros, que de acuerdo a la práctica los teníamos que ver. Claro, les manejaba un ejemplo muy drástico, del de 24 horas que tardaban los militares que habían hecho el aseguramiento en llevárnoslo. Sin embargo, puede ser 2, 3 horas, en fin, dependiendo del lugar y circunstancias del aseguramiento. Igual cuando me decían de la lectura de derechos, fíjense que hace años cuando llegué de jefe de averiguaciones previas en Toluca, el primer día que llegué, lo primero que me aconteció fue que ya era tarde, empezaba a oscurecer y me llama el director de averiguaciones previas para comunicarme que había un problema en un pueblo cercano a Toluca, porque había ya un grupo de gente que se había concentrado alrededor de donde se estaban instalando una gasera, y ya tenían ahí asegurados a un agente del Ministerio Público, mujer por cierto, y a su secretario. Y pues ya se hablaba, de acuerdo a los informes que mandaba la policía, pues de que había riesgo de que los lincharan. Entonces, él dice, ¿qué hacemos? Y me ofrecí, le digo, pues vamos para allá. Y arribo al lugar, efectivamente había arriba de 200 personas, un vocerío, un griterío, ya se imaginarán ustedes, la policía a un lado. Entonces, pues uno empieza a examinar, a observar el lugar, porque tampoco es de, como nos dicen, preservan. Primero tenemos que hacer una observación y de ahí tomar decisiones y ver qué es lo más importante, necesario e indispensable para hacer. En este caso vimos que era la seguridad del personal del Ministerio Público por el riesgo de que les causaran algún daño. Ellos habían acudido a ese lugar momentos o horas antes porque cuando descargaban lo que le llaman salchichas, los contenedores para el gas, de esa gasera que se estaba instalando ahí, se aproxima la gente e impiden que descarguen esos objetos de las grúas en las que iban. Y a raíz de eso, los representantes legales de los accionistas de esta gasera acuden al Ministerio Público a denunciar los hechos, denunciaban el delito de despojo, entre otras de las conductas. Entonces el Ministerio Público confiadamente va con 1 o 2 policías, en ese entonces les llamábamos judiciales,
ahora investigadores o ministeriales, van a hacer la inspección junto con el perito fotógrafo en criminalística. Pues los rodea la gente y ya no los dejan salir, con riesgo de su integridad corporal. Llego yo y ya estaban más caldeados los ánimos. Algunas de las personas que estaban ahí ya bajo los efectos de las bebidas embriagantes, pues ya estaban a como veces, no, nada más falta ya un chispazo para que se prenda la estopa que ya está inundada en gasolina. Entonces, pues ahí lo que hicimos fue, logramos entrar con un vehículo hasta donde, conforme nos fue abriendo paso la gente, hasta donde estaban el agente y el secretario. El agente del MP pues me quiere empezar a explicar lo que había pasado entre su nervio y su preocupación y el espanto que tenían. Prácticamente los ninguneé, consideré que era la mejor forma de actuar en ese momento. Generé empatía con la gente de que era irregular lo que habían hecho ellos. Y en ese espacio, en ese momento en que la gente se sorprende, entonces, con el carro que llevamos, le digo al policía que me acompañaba, por cierto, vamos sin armas, porque si no al rato hasta con esas le dan a uno. Entonces vamos desarmados, o sea, sobre todo los policías van desarmados, y son de las medidas que uno debe de tomar en ese tipo de circunstancias. Por eso les digo que esto es muy relativo dependiendo de el evento, de las circunstancias que se presenten, y hay que tomar decisiones rápidas. Se distraen tantito en eso de que empecé a platicar con ellos, agarro al MP y al secretario y le digo, súbelos al carro y salte de aquí. Entonces, en lo que empiezan ellos a dialogar conmigo, pues ya logramos sacarlos y eso ya nos procuró un poquito más de tranquilidad. Ordenamos que se retiraran grúas y demás y que ya no hiciera nada. Ahí importaba más de momento evitar un problema social mayor. Imagínense si en ese momento se va a poner uno a hacer lectura de derechos. Reitero, esto es conforme a las circunstancias. Todo tendrá que ser de acuerdo a cada caso, a cada asunto, y se tendrán que tomar las decisiones pertinentes. Nada de que lo primero que debes al lugar del hecho es presérvalo. ¿Qué tal si por preservar ahí está el presunto autor del hecho y se nos fue? Ni siquiera recabamos su nombre o lo identificamos porque por estar más preocupados en colocar la cintita, en marcar nuestros perímetros, en fin. Lo primero es que debo observar y de ahí tomar decisiones, y ya que tenga dominio de la situación, entonces ya sigo con mi preservación, fijación, etcétera, etcétera, todo el caminito. Bueno, entonces, estos es más o menos los pasos lógicos que se deben de seguir en el caso de una persona que sea asegurada en flagrancia. Finalmente, el Ministerio Público debe de emitir un acuerdo de retención fundado y motivado en donde encuadre en alguna de las fracciones del artículo 149 la conducta apreciada. Finalmente viene la puesta a disposición y otra vez reiteramos, inmediatamente de que el imputado detenido en flagrancia o caso urgente sea puesto a disposición del juez de control, se citará la audiencia inicial en la que se realizará el control de la detención antes de que se proceda a la formulación de imputación. Si no tienen inconveniente, hacemos un receso de unos 15 a 20 minutos. Ya son 11:51. Nos vemos a las 12:10 más o menos, para quien decida al sanitario, tomar algo, en fin, o refrescarnos. Ya ven lo incómodo que es estas clases de esta manera, que nos tenemos que ir acostumbrando a través de los medios electrónicos. Y también lo cómodo de que, bueno, pues la puedes tomar en el lugar que mejor te acomode, a veces la comodidad de tu casa, de tu oficina, de tu despacho, en fin. Entonces, si me permiten, nos vemos en 20 minutos. ¿Está bien? Bien, doctor, gracias. Sí, doctor, gracias. Bye. Sí, gracias.